Hare Krishna. Haribol, ¿cómo estás? Hola, Haribol. ¿cómo estás? Cámbiale el nombre porque aparece el nombre del papá de Soy Hanuman. Damayanti. Siempre pasa lo mismo, siempre a ella también se le olvida. ¿Cómo estás? Estaba por escribirte, mandarte un audio. Haribol. Bien, te extrañamos un montón. Ay, sí, lo siento, yo también. No puedo con mi vida. Haribol, ¿cómo están? Hare Krishna. Haribol. Ay, sí. Perdón, venía corriendo. Tenía un círculo de mujeres, pero llegué justo. Ay, qué bien. Ay, qué divertido. Qué rico. Bueno, espérenme un segundo porque no tengo los lentes para variar. Ay. No te libres de mí, Yana. Ah, no, no quiero tampoco. No, ahora tengo muchas cosas que hacer. Quisiera tener más tiempo, pero no puedo, no tengo más tiempo. Le decía a mi esposo que el día dure 50 horas. 24 horas para ser mamá y las otras 16, 26 para hacer mis cosas. Sí, no puedo, no puedo. Estamos así más o menos. No, no puedo, no, no. Sobre todo, Sankarshan, que es el más grande, sí, necesita mucho acompañamiento. Mucho, 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 mucho. Sí, ahí vamos. Primero lo primero. ¿Y tú cómo estás? No te escucho. Bien, tratando de cambiar de trabajo Ahora y todo. y bueno, con todo el estrés. Ay, claro. Ahora sí. ¿Tengo para compartir en YouTube? Ay, No, no en YouTube no, escucho. en Facebook. En ¿Ya lo Facebook. subo? ¿O Sí. esperamos un rato más? Hare Krishna. Haribol. Vamos, vamos. ¿Vamos? ¿Tienes Súper. la Sí. lectura? Sí. Ok. Ahí va. Ujú. Ahí está. ¿Ya estamos? Ya estamos. Y ahí ya les comparto pantalla con el texto de hoy. ¡Qué lindo! Un día más, bienvenidas todas. Un mes más que nos vamos a ver para juntarnos con Yamuna. Bueno, ahí estamos con Hanuman. Natarán nos puso a Hanuman. Lindo, hermoso. Vamos a compartir la lectura del día de hoy. ¿Cómo ha andado este mes, Janaki? ¿Cómo ha sido este mes? Ay, muy bien. Gracias, ¿Sí? Chaitanya. Esperando el día más especial del mes para ver qué nos va a enseñar Yamuna. Ay, sí, qué lindo. Mañana hay cambio de luna, chicas. Así que vamos a Sí, ver qué nos trae Yamuna con esta luna. Por la próxima favor, luna. que cambie la luna ya. Bueno, esta luna es brava también, la que viene, así que ojo. Capítulo 6, una oración respondida.
La estadía de Yamuna Devi en India, 1970. ¿Esta no la leímos? Seguimos en India. Sí, sí, es que el capítulo es larguito. Sí, qué lindo, ¿no? ¿Se acuerdan del mes pasado que leímos todo lo que habían hecho las devotas y cómo había Ajá. actuado Prabhupada ante las críticas de muchos que las encontraban como ineficientes? Primera vez que armaban algo, primera vez que estaban en India y sin embargo ellas eran 2 devotitas solas y armaron tremendo evento y Prabhupada las validó, ¿no? Valoró su esfuerzo, pero además validó lo que habían hecho estas devotas. Fue un capítulo hermoso del mes pasado. ¿Quién va a leer? ¿Quién empieza? Si quieres, empiezo yo, mientras va Perfecto. llegando alguien más. Ok, seguimos en el capítulo 6, una oración respondida, la estadía de Yamuna Devi en India, 1970-1972. Aprendiendo la etiqueta Vaishnava con Srila Prabhupada en Madras y Visakhapatnam. Giriraj Swami. En diciembre de 1971 organicé un programa de conferencias para Srila Prabhupada en Madras, India. Miles de personas acudieron a escucharlo y el principal periódico publicó un resumen de su conferencia todos los días. Después, el presidente del Tribunal Supremo de Madras lo invitó a hablar ante una gran asamblea de jueces del Tribunal Supremo, abogados y otros ciudadanos destacados. Srila Prabhupada instó a la audiencia a seguir los ejemplos de Sri Sanatana Goswami y Sri Rupa Goswami, que en el siglo XVI habían renunciado a sus cargos como primer ministro y ministro de Finanzas del gobierno de Bengala para ayudar a Sri Chaitanya Mahaprabhu a difundir el movimiento de la conciencia de Krishna. Así que su charla fue muy bien recibida y después el presidente del Tribunal Supremo le invitó a cenar a su casa a cenar. Srila Prabhupada estuvo allí durante 5 días. El primer día tuvieron una procesión por la calle principal del pueblo. Luego, los siguientes 3 días, hubo programas todas las noches en un gran salón. Y luego, la última noche, hubo este programa y después Prabhupada fue a Visakhapatnam para el programa de Puri Maharaj. Así que cada una de estas 3 noches el lugar estaba completamente lleno. Había alrededor de 3,000 a 5,000 personas y muy agradables personas. Y allí la línea de prédica de Prabhupada fue principalmente el Bhagavad Gita tal como es. Así que también tuvimos una conferencia de prensa y Srila Prabhupada habló con los periodistas muy personalmente. Esto fue algo que me impresionó. No les hablaba como si fueran periodistas, sino como almas espirituales, como personalidades individuales, destinadas a ser devotos de Krishna. Así que aunque ellos se dirigían a él como reporteros de un periódico, él les hablaba de una manera completamente diferente. Los alentaba y les decía: este reportaje que han hecho es muy bueno. Krishna los bendecirá. Por favor, ayuden a difundir este movimiento. Este es el verdadero beneficio para la sociedad humana. El señor Balu recibe a Srila Prabhupada y al grupo de Sankirtan en Madras. La breve visita de Srila Prabhupada y los devotos a Madras y especialmente a la casa de su anfitrión, el señor Balu, tendría un efecto profundo y duradero en la conciencia de Krishna de Yamuna. A menudo expresaba que este fue un momento decisivo para ella, ya que aquí aprendió plenamente el nivel de sacrificio de que Srila Prabhupada había hecho y las críticas que seguía recibiendo por aceptar abiertamente como Vaishnavas a las mujeres y a los llamados milechas de Occidente. También le asombró constantemente su habilidad para tratar con todo tipo de personas, decidido a animarlas en su vida espiritual, independientemente de las ideas erróneas que tuvieran, como demostró en sus interacciones con nuestros anfitriones, los propios Balus. El anfitrión de Prabhupada, el señor Balu, aunque era un prominente hombre de negocios, también era bien conocido como un hombre religioso. Recibió a Prabhupada cálida y respetuosamente de acuerdo con la etiqueta védica.
Prabhupada notó que el señor Balu tenía su propio templo, con hermosas deidades de Radha Krishna y una gran planta de tulasi. Cuando los devotos que acompañaban a Srila Prabhupada preguntaron al señor Balu por qué las deidades se vestían a menudo de negro, él respondió que eran tan refulgentes que si no las vistiera de negro no podría mirarlas. No hacía reverencias postradas a sus deidades porque decía que él y su esposa eran el padre y la madre de Krishna. ¿Y cómo puede el padre ofrecer reverencias a su hijo? Este es un extracto del Srila Prabhupada Lilamrita. Yamuna. Al viajar con Srila Prabhupada y observar sus interacciones con todo tipo de personas, vimos que en toda circunstancia él ejemplificaba la etiqueta y el comportamiento Vaishnava. Cada actividad de su sadhana personal nos quedó grabada y también cómo representaba a nuestros acharyas anteriores en el campo de la prédica según el tiempo y el lugar. Era una universidad viviente de la conciencia de Krishna y el epítome de lo que significa enseñar con el ejemplo. En la casa de los Balu, Srila Prabhupada era muy gentil con el señor Balu porque reconocía su sinceridad y sentía que había sido influenciado por varios tipos de mala asociación. El señor Balu era un caballero y ofreció todo tipo de facilidades para la comodidad de Srila Prabhupada y su grupo. Pero en otro sentido, él sabía muy poco acerca de la ciencia de la conciencia de Krishna. Así que Srila Prabhupada fue muy tolerante con esta familia, siempre felicitándolos por lo bien que hacían todo. ¿Puedes subir otro poquito, Natarani? Ahí. En ese momento yo todavía estaba cuidando de un conjunto de deidades de Radha Krishna que Srila Prabhupada afectuosamente llamó deidades de Yamuna. Estas deidades que habían sido bañadas en las ceremonias de Abhishek, tanto en el primer pandal de Delhi como en el pandal de Jaipur, se habían convertido en nuestras deidades viajeras de Sankirtan durante este tiempo. Anteriormente, en los programas de Allahabad, Surat, Gorakhpur, las pequeñas deidades de Srila Prabhupada fueron las que utilizamos. Esas eran las mismas deidades con las que él había viajado por los Estados Unidos. Y más tarde, mientras residía en la finca de John Lennon en Inglaterra, me enseñó cómo realizar la adoración de la deidad con ellas. Prabhupada y su anfitrión se relacionaban amablemente, pero una noche el señor Balu y su esposa se acercaron a Srila Prabhupada y le pidieron que por favor hablara sobre el Rasa Lila de Radha y Krishna. Prabhupada respondió que el Rasa Lila, siendo el tema espiritual más exaltado, estaba destinado solo a las almas liberadas. Solo alguien completamente libre de deseos materiales, explicó Prabhupada, era apto para escuchar el Rasa Lila. No, Swamiji, insistió el señor Balu, mi esposa y yo estamos muy interesados. Debe recitar el Rasa Lila. De nuevo, Prabhupada describió la exaltada posición de la danza rasa, repitiendo que solo cuando uno está completamente libre de todos los apegos materiales, a la esposa, la familia, el hogar y el dinero, puede llegar a ser apto para oír de la danza rasa de Krishna. El señor Balu entonces cruzó las manos y repitió cortésmente, Swamiji, mi esposa y yo le suplicamos, por favor, recite el Rasa Lila. Entonces Prabhupada le respondió, bueno, puede que ustedes sean aptos para escuchar el Rasa Lila, pero yo no me siento capacitado para hablarlo, así que tenga la amabilidad de pedírselo a otra persona. ¡Qué ingenioso! Yamuna dice, así que el señor Balu tenía un pequeño templo en el recinto de su casa, como todos los respetables caballeros hindúes, y tenían un par de hermosas deidades de mármol de Krishna negro y Radharani blanca, del mismo tamaño que las deidades de Yamuna. Así que el primer día que llegué allí con nuestras deidades, las colocaron en el altar del pequeño templo del señor Balu. En Brindavan habíamos estado trabajando con un sastre llamado Lalit Prasad, quien hizo el excepcional traje blanco para las deidades del pandal de Delhi.
También le había encargado 4 conjuntos de vestidos para nuestras deidades viajeras. E inmediatamente el señor Balu quedó atónito por la belleza de los vestidos. Srila Prabhupada también estaba muy complacido porque eran llamativos y hechos con algunos de sus colores favoritos. Uno era rosa, con verde vivo y otro blanco. Así que inmediatamente Srila Prabhupada me pidió que le permitiera al señor Balu tomar cualquiera de los vestidos que le gustaran para sus deidades. Así que, aunque escuché esta instrucción, no estaba ansiosa por renunciar a los vestidos, preguntándome cuándo conseguiría algunos más. Así que, por vergonzoso que sea revelar tal defecto en mi carácter, aunque Srila Prabhupada había dado la instrucción, me resistía a ofrecer los vestidos al señor Balu. Así que nos quedamos unos 5 días en la residencia Balu y entonces Srila Prabhupada sintió que nos estábamos convirtiendo en una carga con nuestro gran grupo. El programa del Pandal tampoco era muy largo, así que un día Srila Prabhupada me llamó a su habitación y me dijo: ¿has donado los vestidos al señor Balu? Y yo simplemente dije, no. Entonces me explicó que debía entender que todo lo que hiciera sería un reflejo de él. Y este hombre, el señor Balu, nos había acogido tan amablemente, así que debíamos ser generosos a cambio y ofrecerle todo lo que pudiéramos para su avance en la conciencia de Krishna. Así que de inmediato sentí remordimiento por mi mentalidad enferma y le pedí al señor Balu que viniera a ver la ropa. Así que él y su esposa vinieron, eligieron un vestido y luego decoramos sus deidades muy bien. Fue inspirador para su conciencia de Krishna y yo, por supuesto, nuevamente recordé que cuando uno da en servicio devocional, uno nunca es el perdedor. Predicar significa dar la conciencia de Krishna a través de lo que uno ha aprendido y escuchado del maestro espiritual. Así que el rápido avance de uno en la conciencia de Krishna es seguro de acuerdo con la habilidad de seguir al 100% las órdenes del maestro espiritual. Fue una lección importante de aprender para mí. Sí, ya leí, esta es la 5ª página, ¿sí? ¿O alguien más quisiera leer? Ahí, qué lindo. A ver las fotitos que salen abajo. Mira las caritas. Creo que aquí Qué en lindo. el párrafo anterior explican quiénes son. Qué ingenioso, Prabhupada. ¿Vieron cómo le hizo el quite en vez de seguir? Sí. Es como una buena técnica, ¿no? Esta bueno, ya no entendió lo que le estoy diciendo, cambio el discurso, no cambio la esencia de lo que quería decir, pero cambio el discurso automáticamente. Fantástico. ¿Ahí quién dijo yo quiero leer? Que no alcancé a ver quién. Creo. ¿Está? Yo, hola, Aribol. Chitra. Aribol, Sí. no te había visto. Sí, es que entré unos minutitos tarde. Qué rico Ay, verla. está hermoso. Hermoso, lea usted, todo suyo. Muy bien. Entonces, un glorioso epílogo a la historia de la deidad de los Balu, el rostro juvenil de Srimati Radharani. Antes de la visita a Madrás, Yamuna había empezado a reunir información e imágenes para lo que sería el libro de deidades de Yamuna. Durante su estancia en la residencia de los Balu en Madrás, Yamuna quedó tan encantada por el dulce rostro de Srimati Radharani del templo de los Balu que decidió que si alguna vez mandaba a hacer deidades, utilizaría su bello rostro como inspiración. Así que hizo que le tomaran una foto de cerca y más tarde, cuando las deidades estaban siendo concebidas para el templo Krishna Balaram en Brindavan, dio esa foto a los escultores de deidades en Jaipur. La foto se reproduce aquí junto con una foto del rostro de Srimati Radharani cerca del momento de su instalación en el templo ISKCON de Brindavan. Entonces, allá a la izquierda es la foto que estaba en el templo de los Balu y a la derecha es la del templo ISKCON en Brindavan, que sí, obviamente, pues se inspiraron en la primera y se ve muy, muy, muy bonita, muy parecida.
como el gesto muy Pero parecido. vieron, hay deidades, acá tenemos un claro ejemplo, usan la misma matriz, sin embargo, igual son distintas, son parecidas, pero son distintas, ¿no? Sí, Cada deidad, el definitivamente. otro día hablábamos eso con una devota acá, que son todas tan distintas. Vamos Ujú. al Namajata de uno y tiene unas deidades, vamos a la casa del otro, tiene otras deidades. Básicamente son las Sí. mismas y no son las mismas. Tienen su Ujú. propia energía. Perdón, Ajá. gracias, sigue. Sí, es muy bonito eso. Sí, se nota que sí sirvió de inspiración, pero pues al final es otra Srimati Radharani. Bueno, el aprecio de Yamuna por la cocina del sur de la India. Yamuna. Madras fue mi primer contacto real con la cocina vegetariana del sur, y el prashadam servido a Srila Prabhupada y a los devotos por las señoras de la casa Balu era simplemente excepcional. Pudimos ver la importancia no solo de tener un prashadam muy sabroso y adecuadamente preparado, sino también de la atmósfera en la que el prashadam era servido y respetado. Una vez más, Srila Prabhupada tuvo el placer de ver a los devotos reunidos honrando este agradable prashadam, y en varias ocasiones pidió a las damas de nuestro grupo que fueran a estudiar cómo se hacían estas preparaciones. El repertorio era el clásico del sur de la India, preparaciones líquidas muy calientes compensadas con suaves y simples preparaciones de arroz al vapor. La mayor parte de la cocina del sur de la India se centra en platos de arroz variado, y son populares las albóndigas esponjosas, ligeras como una pluma y cocidas al vapor, conocidas como idli, que suelen servirse con chutney líquido de coco. Cada día se servían 2 grandes comidas prashadam a los devotos, y Srila Prabhupada venía con frecuencia a ver todas las preparaciones que estábamos comiendo. Aunque ayudábamos un poco a preparar algunos platos, la mayor parte de la cocina la hacían exclusivamente las señoras indias de la casa. A Srila Prabhupada parecía gustarle mucho, y la cocina del sur de la India se convirtió en una de mis favoritas de toda la vida. Cualquiera que haya tenido la suerte de honrar el prashadam preparado por Yamuna Devi, ya fuera un ligero tentempié o un opulento festín, habrá notado que la presentación de la comida era para ella tan importante como el sabor. Si un grupo acudía a un festival o a una comida especial de prashadam, ella a menudo se sentaba en silencio con las cuentas en la mano, mirando fijamente a algún punto lejano. A veces permanecía así durante 2 o 3 horas. Luego se levantaba de un salto y empezaba a preparar la comida con todos los diseños, las texturas, los colores, los lugares y los sabores completamente pensados. No recuerdo haberla visto nunca poner menos del 1000% en estas comidas, programas o festivales, ya fueran para 2 o para 200. Para ella eran una extensión de su servicio de adoración a la deidad, a los Vaishnavas, a Srila Prabhupada y a Sri Radha Vanabehari. Los invitados siempre querían tomar fotos de su mesa antes de disfrutar de la deliciosa comida. Esta parte me encantó porque de verdad pude como imaginarme a Yamuna así tal cual, así con todo su cuidado y con todo lo que había aprendido, pues haciendo con igual diligencia pues el prashadam, así como hacía su servicio a las deidades, a Prabhupada. Wow. Sí, debió haber sido un prashadam así muy exquisito. Bueno, la controversia de un hermano espiritual. Y eso de los platos decorados también, Sí, ¿no? pues es que claro, si hemos estado leyendo todo el cuidado que ella tenía en todos sus servicios, pues claro que en la cocina debía haber sido así hermoso también. La controversia de un hermano espiritual y una revelación que le cambiará la vida a Yamuna. La controversia más aguda de Srila Prabhupada en Madras no fue con los Smarta Brahmanas, Mayavadis o Shivaitas, sino con algunos de sus propios hermanos espirituales. Aunque algunos de ellos reconocían su incomparable prédica en Occidente en nombre de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, otros sentían envidia. Esto es un extracto del Srila Prabhupada Lilamrita. Las corrosivas cartas a los periódicos de Madrás y al mismo Srila Prabhupada de una persona o personas conectadas con la Gaudiya Math de Madrás han sido detalladas en el Srila Prabhupada Lilamrita y en los recuerdos de Giriraj Swami. Sin embargo, a nivel personal, Yamuna extrajo del incidente una profunda lección de vida que le ayudó a fortalecer su fe, su compromiso y su perspectiva devocional en los retos que se avecinaban en su viaje devocional. Inicialmente, este hermano espiritual había escrito una carta extremadamente virulenta a Srila Prabhupada quejándose de muchos males percibidos,
pero mencionando específicamente a los devotos bailarines y la mezcla de hombres y mujeres. También mencionó cosas insignificantes, como que Srila Prabhupada llevaba un reloj de oro, lo cual era irónico, ya que las críticas eran idénticas a las que su propio maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tuvo que soportar durante su presencia manifiesta. Cada devoto procesó la experiencia a su manera, pero para Yamuna fue la primera vez que se dio cuenta plenamente de lo mucho que Srila Prabhupada había sacrificado personalmente al venir a Occidente, especialmente al permitir a las mujeres un acceso tan libre y abierto tanto al proceso de la conciencia de Krishna como a él mismo. Fue una revelación que le cambió la vida. Cada vez que las mujeres venían a ella a lo largo de su vida posterior, ella trataba de animarlas a poner en contexto lo mucho que Srila Prabhupada en realidad se había desviado de la estricta cultura patriarcal de la que provenía, no solo dentro de su propia dinámica familiar, sino dentro de su sociedad consciente de Krishna, la Gaudiya Math, para dar a las mujeres las mismas oportunidades de ser conscientes de Krishna. A lo largo de sus años restantes con nosotros, Srila Prabhupada fue rotundamente criticado por los Goswamis de casta y por muchos de sus propios hermanos espirituales. Por eso mismo, Yamuna, o sea, por darle esto tan libremente a las mujeres. Yamuna consideraba injusto que las mujeres pensaran que él no había ido lo suficientemente lejos, teniendo en cuenta la posición rígidamente circunscrita de la mujer en la sociedad india, tanto en el contexto social como religioso de la época. Ella veía que él había dado tanto, se había sacrificado tanto para incluir a las mujeres. Ella siempre dijo que nunca se sintió excluida por el propio Srila Prabhupada en el servicio devocional, pero que a veces se sentía marginada por los intentos de los devotos occidentales de aquellos primeros años de imponer los estereotipos indios a las mujeres. Entendía el estado de ánimo de Srila Prabhupada a este respecto, ya que había hablado de esto con ella en varias ocasiones. Además, ella comprendía la importancia que tenía para la aceptación y el éxito de la misión de Prabhupada en la India que sus discípulas siguieran su estricta etiqueta. Sin embargo, le preocupaba que si se malinterpretaba o corrompía, habría muchas oportunidades de utilizar la etiqueta como un medio para degradar a las mujeres que habían dado sus vidas para servir a Guru y a Krishna. Más tarde, en Los Ángeles en 1975 y 1976, Yamuna y yo tendríamos conversaciones abiertas y honestas con Srila Prabhupada sobre esto. Entraré más a fondo en esas conversaciones más adelante, pero esencialmente nos alentó diciendo que todos tenemos que soportar el reto de la crítica en la vida devocional y debemos tratar de usarlo como un medio para crecer en humildad. Yamuna nunca olvidó esta instrucción y permaneció eternamente agradecida con Prabhupada por haber soportado tantas críticas para traernos el gran regalo de la conciencia de Krishna a Occidente. Si no hubieras venido, no eres una mujer, eres una Vaishnava. Uno de los intercambios cariñosos que Yamuna tuvo en varias ocasiones con Srila Prabhupada se refería a que él se burlaba de ella, o como ella solía decir, intentaba sacarla de quicio, citando el verso de Chanakya Pandit: nunca confíes en un político ni en una mujer. Otra variante era cuando decía a propósito que las mujeres eran menos inteligentes. Esto puede haber empezado en San Francisco, pero en concreto ella mencionó que sucedió en Londres y luego en Madrás y Bombay. En una ocasión, ella iba en coche con él y él citó el verso de Chanakya y luego se volvió para mirarla directamente con una sonrisa casi pícara en la cara. Como ella no reaccionó, él lo repitió y volvió a mirar a su alrededor del mismo modo. Yamuna simplemente sonrió y dijo: sí, Srila Prabhupada, ciertamente estás en lo correcto. Luego pasó algún tiempo y Srila Prabhupada la elogió para demostrar que de hecho no veía ninguna distinción basada en el cuerpo, sino que la veía como un alma espiritual eterna dedicada sinceramente a practicar y promulgar la conciencia de Krishna. Yamuna. Tuve numerosos intercambios que ilustraron la conducta y el estado de ánimo de Srila Prabhupada con respecto a mi posición como mujer. Sin embargo, una de esas series de intercambios es lo que yo llamo los episodios Chanakya Pandit. Estuve presente en 4 ocasiones en las que Srila Prabhupada repitió el adagio de Chanakya: nunca confíes en un político o en una mujer. En cada ocasión, Srila Prabhupada me miró a los ojos para ver mi respuesta. En la última ocasión, en Bombay en 1973, volvió a citar el shloka de Chanakya, riéndose a carcajadas delante de un pequeño grupo de hombres. Luego dijo: ¿qué te parece, Yamuna? Inmediatamente repliqué: por supuesto, es verdad, Srila Prabhupada. Ante lo cual él se puso serio, me miró con gran sentimiento y dijo: pero tú no eres una mujer, eres una Vaishnava.
Giriraj Swami recuerda otro episodio en Madrás. Giriraj Swami. Una vez, Yamuna salió de la habitación de Srila Prabhupada sonrojada de emoción porque Srila Prabhupada le había dicho algo muy confidencial. Ella me dijo que Srila Prabhupada le había dicho que las mujeres son menos inteligentes o que es más difícil para ellas avanzar espiritualmente, pero lo que yo percibí fue que no estaba alterada ni nerviosa. Yamuna siempre fue reacia a revelar cualquier cosa que Srila Prabhupada dijera o hiciera que la exaltara de alguna manera. Una vez me reveló a regañadientes el resto de este pasatiempo de Madrás con Srila Prabhupada. Después de hablarle de que era más difícil para una mujer avanzar espiritualmente, él le reiteró su comentario pero tú no eres una mujer, eres una Vaishnava. Sin embargo, luego añadió a esto, si continúas adorando y sirviendo al maestro espiritual tal como lo estás haciendo, regresarás a Dios en esta misma vida. ¿Dónde está Krishna? Un intercambio amoroso y una lección sobre la separación. Yamuna. Malati había estado entrenando a su joven hija Saraswati para realizar pequeños aratis a una pequeña imagen de Radha y Krishna. Y en el templo de Calcuta o donde quiera que estuviera, ella colocaba su set del arati. Srila Prabhupada a veces iba a verla realizar su arati y Saraswati le llevaba los remanentes cuando terminaba. En Madrás, uno de los caballeros indios que estaba encantado con ella le había regalado a Saraswati una deidad de plata de unos 15 centímetros de alto de Govinda tocando la flauta. Era similar en detalles a la deidad tallada en madera de sándalo que se ve en toda la India. Así que Srila Prabhupada vio que ella ahora tenía este Krishna de plata y expresó a su madre y padre, Shyamashundara y Malati, que Saraswati era demasiado joven para estar en posesión de una deidad de plata. Ella no conocía el valor, así que se llevó la deidad del lugar donde ella la estaba adorando y la guardó. Más tarde esa noche estábamos todos en su habitación y Srila Prabhupada estaba predicando informalmente. Entonces la pequeña Saraswati, aunque generalmente era bastante tímida con Srila Prabhupada, irrumpió en la habitación corriendo hacia su madre y lamentándose en voz alta. «Oh, Krishna se ha ido». Entonces Srila Prabhupada captó de inmediato su pesar y en un muy profundo intercambio intensificó sus sentimientos de separación de la deidad. Srila Prabhupada la llamó captando inmediatamente su atención y le dijo, «Saraswati, ¿dónde está Krishna?» Al principio ella decía, «No sé dónde está Krishna, alguien se lo ha llevado». Y aunque ella era muy joven, Srila Prabhupada casi le hizo saber que él se había llevado a su Krishna, y Saraswati lo supo. Así que Prabhupada volvió a repetir, «¿Dónde está Krishna, Saraswati?» Ella respondió, «No lo sé». Él dijo, «¿Está él bajo el cojín?» Y entonces ella corrió mientras él señalaba el cojín. Cogió el cojín y dijo, «No, él no está bajo este cojín». «¿Está él en el estante?» Entonces Saraswati se acercó al estante. «No, él no está en el estante». Y todos los devotos estaban sintiendo la profundidad del intercambio entre esta pequeña niña y Srila Prabhupada. «Oh, ¿está él en el alféizar de la ventana?» Ella fue al alféizar de la ventana y Krishna no estaba allí. Así que toda la intensidad de los sentimientos de separación de su deidad Krishna se estaba manifestando en esta niña. Entonces, en medio del intercambio, Srila Prabhupada comenzó a citar el séptimo verso del Sat Goswami Ashtaka compuesto por Srinivasa Acharya. Este es Radhakunda Tate Kalinda Tanaya Tire Chabam Shivate Premonmada Vashada Shesha Dashaya Grashtau Prematau Shada Gayantau Chakada Harer Guna Barambhava Vibhutau Muda Banderupa Shanatau Raghu Yugau Shrijiva Gopalakau. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, a saber, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami y Sri Gopala Bhatta Goswami, que unas veces se encuentran en la orilla del lago Radhakunda, a orillas del Yamuna, y otros en Vamshivata. Ellos estaban como locos en pleno éxtasis de amor por Krishna, exhibiendo diferentes síntomas trascendentales en sus cuerpos y estaban fundidos en el éxtasis de la conciencia de Krishna. Así que, mientras este pasatiempo con Saraswati se iba intensificando, ella lloraba y preguntaba, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Finalmente, Srila Prabhupada metió la mano detrás de su asiento y sacó un pequeño Krishna del mismo tamaño que el Krishna que le había quitado a ella. Y con sus ojos muy grandes y una gran sonrisa dijo, Saraswati, aquí está Krishna.
y ella corrió hacia la silla de Srila Prabhupada y todas las lágrimas cesaron, reemplazadas por grandes sonrisas. Y en su éxtasis al descubrir que Srila Prabhupada sostenía a Krishna, ni siquiera se dio cuenta de que no era el mismo Krishna que le habían dado, sino otro Krishna. De este modo, este hermoso pasatiempo cautivó los corazones de los devotos reunidos y varios de nosotros incluso lloramos ante la intensidad del hermoso intercambio entre una devota en el cuerpo de una niña y Srila Prabhupada, que tan libremente daba amor por Dios a cualquiera que estuviera un poco receptivo a él. Ay, eso es precioso, esa parte. qué hermoso, ¿no? Sí, sí. Qué Ay, ejemplificador, sí, que se me paraban los pelos, no sé a ustedes, te iba escuchando y lo vivías, pero qué hermoso, ¿no? Esto de sobrevivir a las críticas, el mensaje este de sobrevivir a las críticas, que no somos hombres ni mujeres, somos Vaishnavas, sí. ¿no? Y claro, sí, había críticas para él directamente estando acá. Qué lindo. Pero, Sí, y lo de Sarasvati, ¿no? Qué hermoso. sí, para mí una de las cosas como más que sí me queda más sonando es este gran sacrificio de Prabhupada, que bueno, definitivamente para su época y por las condiciones en que él había crecido y demás, pues de verdad fue absolutamente liberal para poder darnos este conocimiento. Y bueno, esta parte con Sarasvati es hermosa. Claro, porque aquí ustedes ven que no era lo caliente que era en su prédica, que no era tibio, porque no es que estaban hablando, se juntaron devotos a hablar. Había un devoto directamente escribiendo a diarios, estamos hablando de India, ¿no? Es como, estás tocando también su cultura, que en una parte también Prabhupada le había hablado esto a Yamuna. Ah, eso es cultura, pero nosotros no queremos cambiar la cultura india. Él Ujú, solo iba a predicar. ¿Se acuerdan esa parte? sí, Muy lindo. sí, Y como para... Malati igual, es otra ídolo Malati. No, está siempre ahí guerrera, al lado de Yamuna, Ujú, otra ídola, sí, Claro, Malati porque Sarasvati. al final Prabhupada solamente quería que todos fuéramos conscientes de Krishna, sin Exacto, importar ningún tipo de condición material. Esa era su misión, ¿no? Por exacto. eso, por eso era tan revolucionario. Y tan amoroso, vieron con el señor Balú, era ujú, amoroso, en el fondo le predicaba a su proceso, a su nivel, sin apurar, sin presionar, una forma muy amorosa. sí, yo como que hasta me encogía como de vergüenza cuando le decía que le contara de la danza raza y Prabhupada muy así, muy diplomático, ¿no? Como para, le dio la Claro, vuelta. no, es que hay que tener más avance. No, pero nosotros queremos. Bueno, yo no tengo el avance para cantar. Por favor, pídanselo a otro. Muy, Sí, muy capo, muy sabio, pero es que es un verdadero padre. Un padre con conocimiento, ¿no? así es, la universidad andante de conciencia de Krishna. Tal cual. Tiene la respuesta exacta en el momento preciso, con las personas justas. Mm. Un capo. ¿Quieren que continúe o alguien más va a leer? No hay nadie más, leo yo si quieres. ¿A dónde quedamos? Acá notas del diario de No, Yamuna. Diario de Yamuna, de febrero de 1972. Estábamos teniendo otra pequeña charla privada con Srila Prabhupada en la casa del señor Balú, donde varios devotos estaban situados en una bonita, cómoda habitación proporcionada por nuestro anfitrión. Srila Prabhupada estaba sentado en el sillón con su bolsa de cuentas en la mano y dijo: la conciencia de Krishna es un proceso de entrenamiento. No puede ser elevado siguiendo actividades sin sentido. Cuando uno toma diksha, debe dejar las actividades sin sentido. Cualquiera puede venir y hacerlo. La purificación viene del canto Hare Krishna. Entonces, la condición
de parar todas las actividades sin sentido también debe ser aceptada. Uno debe simplemente venir y escuchar sumisamente. Incluso una persona pasiva, si solo viene y escucha, avanzará. Denle prachadhan en un ambiente festivo. Dejen que escuche y entonces solo por asociación avanzarán para convertirse en devotos y predicar el mensaje del Señor. En este respecto, un punto es que Srila Prabhupada dijo a menudo que enseñar por precepto es bueno, pero enseñar con el ejemplo es superior, tal cual. Visakhapatnam, encuentro con el hermano espiritual de Srila Prabhupada, Yamuna. Desde nuestra estancia en Madras viajamos en tren, todos juntos esta vez al templo de la Gaudiya Math en Visakhapatnam, al norte de Madras, en la bahía de Bengal, entre Madras y Jagannath Puri. Ahora de nuevo íbamos al siguiente lugar de prédica con Srila Prabhupada, esta vez como invitados de su querido hermano espiritual, su santidad de Puri Maharaj. Era la primera vez que nos hospedaba un miembro de la Gaudiya Math y Srila Prabhupada parecía muy agradecido por el ambiente y la atmósfera. Como el templo era administrado por Puri Maharaj, él había hecho arreglos muy agradables para que Srila Prabhupada se quedara dentro del recinto del templo. Y a los brahmacharis y grihastras se les dio una casa cercana. A las mujeres se les proporcionó un apartamento separado cerca del templo. Además de Puri Maharaj, otro de los queridos hermanos espirituales de Srila Prabhupada que residía allí, Ananda Prabhu, vendría más tarde a Vrindavan con nosotros y me enseñaría mucho sobre la cocina y lo que significaba actuar como un Vaishnava a pesar de que hablaba poco inglés. Seguía en la cocina, Yamuna. Estaba feliz. La atmósfera en este templo era cálida, amistosa e impregnaba de una sincera disposición para la conciencia de Krishna. Para todos los discípulos de Srila Prabhupada fue muy refrescante ver tales intercambios amorosos entre Srila Prabhupada y sus hermanos espirituales. Anteriormente en Bombay, cuando nos alojamos en el templo de Akash Ganga, uno o dos de los hermanos de Srila Prabhupada a veces venían de la Gaudiya Math de Bombay y ofrecían dándavas en los aposentos de Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada se bajaba de su simple Vyasasana y ofrecía sus reverencias dándavas, también en el suelo. Pero esta fue la primera vez que vi intercambios amorosos reales en el servicio y el estado de ánimo entre Srila Prabhupada y sus hermanos espirituales. Y creo que fue el único prácticamente todo nuestro tiempo en India. En Mayapur siempre hubo cierta separación y ciertamente en Vrindavan, Quizás al final, cuando Srila Prabhupada estuvo en Vrindavan en 1977, algunos de sus hermanos espirituales vinieron con mucho más respeto dentro de sus corazones por las actividades pasatiempo de Srila Prabhupada. Pero hasta ese momento, en Visakhapatnam, en 1972, había formalidad, pero no intimidad con sus hermanos espirituales. Claro, 5 años después sí. Durante nuestra estancia en el templo a finales de febrero, había un flujo constante de visitantes. Era un templo muy bien cuidado y agradable, con kirtan muy dulce y programas de prédicas organizados por nuestros anfitriones por toda la ciudad, normalmente en salas. Srila Prabhupada pidió a los devotos que participaran en Nagar Sankirtan en la ciudad. Así que todos íbamos a hacer Nagar Sankirtan por las calles de forma regular, por las mañanas y con frecuencia también por las noches, todo el día. Y nuevamente uno de los intercambios sobresalientes fue que Srila Prabhupada
dispuso donar personalmente todo el dinero, miren, todo el dinero para la distribución de prasadam, no solo para los devotos, sino también para los invitados que venían al templo. Fueron miles de rupias. Se lo dio a Puri Maharaj a cambio de nuestra estancia allí. Como parte de un intercambio trascendental, Nanda Prabhu estaba supervisando toda la cocina en ese momento para los devotos reunidos y también estaba cocinando para Srila Prabhupada. Así que hay algunas fotografías maravillosas de su divina gracia durante este periodo. Su salud era fuerte, su lustre corporal era brillante y luminoso, y a menudo aparecía solo con su cubierta exterior atada a su hombro y sin camisa. Y caminaba con frecuencia mirando las diferentes actividades en el templo y escuchando los kirtan de los devotos. Cuando nos reuníamos en las mañanas alrededor de las 11:30 para el prasadam, todos los devotos se alineaban en la terraza fuera de los aposentos de Srila Prabhupada en el complejo del templo. Los hombres a un lado y las damas al otro lado. Y mientras Ananda Prabhu distribuía prasadam por el centro, Srila Prabhupada se sentaba en una silla de madera con sus cuentas de yapa, simplemente observando a los devotos tomar prasadam. Este pasatiempo duró muchos días, así que por supuesto la combinación de los intercambios amorosos entre Anand Prabhu y Srila Prabhupada, en parte en bengalí y en parte en inglés, no era entendida por los devotos. Sin embargo, podíamos percibir su estado de ánimo extático. Parecía un pasatiempo sacado de las páginas del Chaitanya Charitamrita, dos devotos sirviendo y compartiendo en gran éxtasis. El prasadam era superlativo y todos los devotos estaban honrando en lugar de solo comer prasadam. Había un ambiente de gran respeto y honor. Anoté un menú que Anand Prabhu cocinó en sus momentos. Había trozos de patatas fritas cubiertas con especias en polvo, una preparación de col húmeda, arroz, pilau, yogur casero, raja keli, pequeño, un tipo particular de plátano dulce de postre, sándwich, y por supuesto había una sopa de dal. Así que estas trascendentales preparaciones de prasadam se servían en ronda tras ronda. Y los devotos lo honraban y Srila Prabhupada hizo la política. Por supuesto, de que nunca quedará ni un grano de nada en los platos de los devotos. Así que, como mencioné antes, teníamos una niña pequeña en nuestro grupo, Sarasvati, y ella invariablemente dejaba algo de prasadam. Así que todas las damas teníamos que tomar un poco de prasadam extra. Y cuando todos habíamos terminado y nos habíamos llenado más allá de nuestras capacidades, Srila Prabhupada decía las oraciones Yaya Om Vishnupada para Mahamsa. Y todos los devotos rugían, Ki Jai. Así, y luego recogía nuestros platos. Todo era muy dulce. Qué lindo. Me hizo acordar cuando iba al templo con mis hijos, con los 4. Yo nunca me serví prasadam, porque cuando me servía, comía 5 platos. Entonces mejor le servían a ellos y lo que quedaba me lo comía yo. Y se ve que esto es como una tradición en ISKCON. ¿Quién no ha hecho eso con sus niños, no? Ya. ¿Esta era la última, Nata? La última. ¡Ay, qué linda que estuvo! Quedé como con ganas de seguir leyendo. Sobre todo estos pasatiempos de Sarasvati, ¿no? Sarasvati estaba siempre ahí. ¿Se acuerdan que habían ido a acampar cuando recién fueron los primeros Sankirtan que se fueron viajeros, que también iban con la niña? Yamuna contaba, y que incluso estaba todo húmedo. Yo recuerdo que nosotras dijimos, wow, iban con una niña. Y siguió esta niña. De hecho, imaginarse esa situación, pues
las que somos mamás y tenemos niños pequeños, es complejo. Sí, tal Y en un cual. país completamente diferente, más aún. Tal cual. Y sin dinero, porque ellos eran muy supervivencia en la India, ¿no? Era así como esos Guerreros. programas de supervivencia, así, tal cual. Supervivencia al servicio, una cosa así, se hubiese llamado si ya hubieran existido los reality en ese tiempo. Te apuesto que le hacían uno a los devotos. Un Hacete devoto y te documental. hacemos un reality. Estoy segura. No, Un hermoso, documental. hermoso. Y un aprendizaje más para nosotras. Chicas, Sí. Prabhupada aguantó todo esto, no solo una crítica, desde hoy me resbalan, es como, bien, todo perfecto. Y voy a tener muy Sí. presente, Prabhupada se bancó esto y yo no me voy a poder bancar una crítica de quizás quién. Sí, sí, yo Además justo que Prabhupada iba era a la esencia, ¿no? Con lo que hizo con los reporteros, los trataba como almas espirituales, como grandes personalidades y sabían que lo que estaban haciendo era un servicio que iba a ayudarnos a todos, a toda la sociedad. Los veía como futuros devotos de Krishna. Tal O sea, cual. realmente veía la esencia de cada alma. De hecho, al final vieron que les dijo, bueno, si ustedes no tienen claro lo que están haciendo acá con Krishna, ayúdennos a propagar conciencia de Krishna, así que sigan escribiendo de conciencia de Krishna. O cuando le dio la vuelta al señor Balú, cuando le estaba haciendo el pedido, muy Prabhupada amoroso, veía muy más allá. amoroso. Sí, 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 súper amoroso en su prédica. Y esto de validar al otro. Todo el tiempo, no solo validaba a las devotas, también validó a este señor en su servicio, en sus ganas de querer conocer a Krishna, aunque el proceso fuera otro y aunque quisiera conocerlo desde otro lugar, todo es respetable, ¿no? Muy amoroso, sí. muy amoroso. Sí, yo iba a comentar que justo ayer escuchaba en un podcast una devota que hablaba de cuando de repente en nuestro proceso no estamos en una comunidad y que podemos sentirnos muy solos. Entonces hablaba, decía uno de los devotos que él a veces en una ciudad salía con su yapa y se sentía como tan extraño de todos los demás y bueno, y decían, pero imagínate cómo se debe haber sentido Prabhupada cuando llegó a Nueva York en los 60, o sea, ahora sí que él era, ya al menos sabes que cerca de donde tú estés, o va a haber un templo, va a haber alguien, bueno, ahora con el internet ni se diga, pero Prabhupada está realmente solo, entonces lo que dijiste ahorita, Chaitanya, que cuando pensemos, no, pues me siento muy solo, o esta Sí, crisis, pues no, o sea, imagina cómo lo vivió Prabhupada y creo que de ahí podemos tomar bastante fuerza. Y también a mí, bueno, es que la lectura de hoy a mí me dejó como pensando en muchas cosas, la verdad tiene pasatiempos muy hermosos y con muchos aprendizajes. También entonces, en este sentido de Prabhupada, reconociendo cuando le da a Yamuna la lección, bueno, de que le dice que le ofrezca al señor Balu los trajes de las deidades, y le dice, lo que tú haces es un reflejo mío. O sea, cuando yo leí eso, claro. que sí, o sea, realmente en lo que yo hago, pues estoy reflejando a mi guru. Entonces, wow, es una, pensarlo así es como una gran responsabilidad, ¿no? De reflejar todo lo bueno, ¿no? Que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Yamuna, todo lo que era Prabhupada, que para ella ahí dice que fue una gran lección. Y sí, todas estas, como estas formas en que Prabhupada nos acercaba y nos sigue acercando a Krishna desde cualquier plataforma, usando como, o sea, todo lo que estaba a su disposición, como con Saraswati, él intensifica como ese sentimiento de separación y bueno, creo que a la fecha yo siento que Prabhupada sigue haciéndolo en cada uno de nosotros, ¿no? Como permitiéndonos o motivándonos a tener como una conexión profunda con,
pues con Radha y Krishna. Tal cual. ¡Qué lindo! Bueno, nos llevamos todos estos aprendizajes. Este mes practíquenlo a diario. Practiquémoslo a diario. Esto de recordar, esto también va a pasar, porque como Prabhupada, cada vez que leamos la mujer es poco inteligente, bla, 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 recordemos, pero nosotros no somos mujeres, somos Vaishnavis. Hare Krishna, las abrazo, las quiero, Hare las Krishna. extraño todo el mes para volver a leer acerca de Yamuna y llevarnos más aprendizajes. Las quiero y le agradezco a Yamuna poderlas tener en mi vida. Hare Gracias. Krishna, cuídense, las abrazo mucho, 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 mucho. Hare Krishna. Nos Igual. vemos. Hare Krishna. Hare Bol.